Hoy es domingo familiar. Para las personas que nos ven por internet, por este medio, Dios me los bendiga. Les enviamos un cordial saludo desde el municipio de Nacajuca, Tabasco, para bendecir a todo el país, a todo el continente americano, de Europa y hasta donde llegue este mensaje. De aquí desde Nacajuca, Tabasco, ¿cómo le decimos, pueblo? Bienvenidos, Dios me lo bendiga. Dios tiene un mensaje para ti y creemos que si la venida del Señor está cerca, quiere que su pueblo esté, encontrarlo preparado. Amén. Bueno, el día de hoy sabemos que es domingo. ¿Domingo qué? Domingo de Resurrección, 14 de febrero, Día del Amor, como decían allá. Un domingo, ¿dónde están los pensamientos, Señor? El 14 de febrero para el cristiano son los 365 días. Amén. No nada más el 14. No nada más te amo con una flor y al día siguiente se la acabas en la cabeza. No, hijo. A tu mamá la vas a obedecer no nada más el 14, la vas a obedecer el 15, 16, 17. Los 365 días. Amén. Amén. Bueno, en este día hay un tema que Dios me puso que hablara, que es uno de los también puntos espirituales que que el enemigo está atacando al cristiano, que tiene que ver con el orgullo. Tiene que ver con el orgullo. Entonces, una parte del orgullo, más bien la consecuencia de la que la persona sea orgullosa, es porque por su ego le gusta siempre sobresalir. El ego hace tanto daño que te lleva de la mano con el orgullo, porque no conocemos a la persona hasta cuando a la persona le sale su carácter. Mientras se la puede llevar campechana, 10, 15, 20 años, pero ya cuando confrontas a la persona y después la persona, si ella tiene un espíritu de obediencia y entendido en las áreas en las cuales el Señor la quiere corregir, te dirá, si es cierto, muchas gracias por abrirme el entendimiento. Pero cuando la persona no es receptiva, se vuelve orgullosa y eso acaba a muchas familias. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que Dios quiere precisamente, Dios ama a la familia, Dios ama el matrimonio, pero si hay cristianos que tienen orgullo, y vamos a ver de dónde sale todo ello. Primeramente, quiero decirte que el ego, los psicólogos le llaman como una instancia psíquica para que se le conoce a la persona como el yo. Cuando la persona, tú ya conoces que la persona, cómo es egocentrista, porque es una persona que todo lo quiere, todo es para ella, todo yo primero antes de que nuestro prójimo. Entonces, el ego es un exceso de autoestima. El ego es un exceso de autoestima donde la persona se hace daño y a veces ella lo sabe, él lo sabe y a veces no lo sabe. Pero por eso vamos ahí a la palabra, ¿sí? Porque podría poner de esta manera el ejemplo, que una persona que tiene mucho ego o que tiene mucho orgullo viene siendo como la ropa interior. Es lo primero que se pone la persona y es lo último que se quita. Y el orgullo es lo último que se quita la persona. Podrá vivir 5 o 10 años con apariencia de piedad, pero cuando la persona ya entonces se le confronta, ahí mantiene ella su orgullo.
Y al final es un daño que esta misma persona tiene, ya sea hombre o ya sea mujer. Puede ser que sea un joven o una esposa, un esposo, alguien que está dañando a sus seres queridos, todo por no reconocer. Entonces, yo quiero llevarte a la palabra de que cómo nació todo ello. Entonces, el día de hoy me voy a apoyar de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, y la versión textual hebraica, que esos hablan blandito. Entonces, por eso me ha gustado. Entonces, vamos primeramente al libro de Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. El título se llama La muerte del yo. Entonces ya a la persona le da igual la situación. Esta persona que no muera el yo, le da igual cualquier situación que pase en su prójimo, que pase en su medio ambiente, mientras ella esté feliz como una lombriz, mientras él esté feliz como una lombriz, lo del prójimo para ella o él se dice cristiano, no le interesa. Entonces, quiero ponerte aquí Isaías capítulo 5. Del 1 al 22. Isaías capítulo 5, ¿ya lo tienen? Es del versículo 8, a partir del versículo 8, no es del 1. Dice el versículo 8, qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro, hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra. Pero yo he oído al Señor de los ejércitos celestiales hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. 4 hectáreas de viñedo no producirán ni 21 litros de vino, y 10 canastas de semilla solo darán una canasta de grano. Versículo 11, qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas. Lira y arpa, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor, ni se dan cuenta de lo que hacen. Versículo 14, la tumba se relame de expectativa y abre bien grande la boca. Los importantes y los humildes y la turba de borrachos, todos son devorados. La humanidad será destruida y la gente derribada. Hasta los arrogantes, hasta los orgullosos bajarán la mirada con humildad, pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia. La santidad de Dios se demostrará por su rectitud. En aquel día los corderos encontrarán buenos pastos y entre las ruinas apacentarán las ovejas engordadas y los cabritos. Qué aflicción para los que arrastran su pecado con sogas hechas de mentira, que arrastran detrás de sí la maldad como si fueran un carretal. Versículo 20, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Versículo 21, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aquí estamos hablando de personas que tienen ego, hijo, y de acuerdo aquí la palabra, esto es para los hijos de Dios, para los hijos de obediencia, pero de aquí lo que habla en la palabra se refiere de aquellas personas, hombres o mujeres que conocen la palabra y están en esta situación. Entonces, por eso dice, la persona que tiene ego, dice, tienen una apariencia de piedad, es decir,
que por más que aparezcan ser buenas o buenos, viven para su propio yo. Por eso toda persona centrada en sí misma es un ser en proceso de desintegración. Repito, por eso toda persona centrada en sí misma es un ser en proceso de desintegración. ¿Por qué? Porque aquí vemos que, de acuerdo a lo que te acabo de leer, ¿sí?, todo esto representa al cristiano que conoce la palabra pero no da fruto. O sea que su viña es estéril, su campo le es estéril, que conociendo lo que tiene que hacer y no lo hace, dice el Señor, se te cuenta como pecado. ¿Cuántas personas allá afuera conocemos, orgullosas, rebeldes, egocéntricas, que nada más ellas o ellos quieren satisfacer sus propios deseos en todas las áreas? Son sabios, son personas sabias, y hablo de que son personas que han conocido el Evangelio, pero tienen algo que no le han entregado el Señor: el orgullo. Y el orgullo, dice aquí en la explicación, que al final de cuentas viene a ser en la persona un proceso de desintegración. ¿Qué es desintegración? De separar cosas. ¿Qué puede separar? Puede separar el espíritu, puede separar el alma, puede separar el cuerpo, puede separar también en el área familiar, en el área sentimental, en el área física, en el área financiera. ¿Todo por qué? Porque el orgullo, ¿sí?, el ser una persona que no muere al ego, esta persona va a acabar mal, de acuerdo a la palabra. Tenemos un ejemplo muy grande que más adelante lo vamos a ver, pero vamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. El origen del yo. Colosenses 3, versículo 9. ¿Ya lo tienes? Dice el versículo 9, no se mientan unos a otros. Dentro de los que se dicen cristianos o dentro de todo el cuerpo de Cristo hay personas que no han dejado la mentira y siguen mintiendo. Dice el versículo 9, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a quién, a su Creador, y se parezcan más a Él. Cuando nosotros tenemos más comunión, lo veíamos el día de ayer, más nos vamos a hacer semejantes, ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando la persona no tiene la comunión, hay cosas que él o que ella se está resguardando, sin saberlo algunos en ocasiones, pero otros precisamente porque va a haber un día, va a haber una situación que ese orgullo lo va a dominar, y esta persona, ya sea hombre o mujer, va a ser desintegrada en cualquier área de su vida. Entonces, vamos al libro de Juan capítulo 6. Por eso es importante que dentro del pueblo de Cristo, dice en Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia. Es una bendición obedecer, aunque quizás de momento no le entiendas, pero déjale los por qué, los cómo, los cuándo al Señor, y tú haz la parte que a ti te corresponde. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
Entonces, aquí dice en este pasaje que los esfuerzos humanos no logran nada. ¿Cuántas cosas? Y mira, hijo, que lo hemos estado tratando de hace una semana. ¿Cuántas cosas? A veces muchas personas allá afuera, o quizás tú que estás escuchando, nos estás viendo por el medio de internet, has hecho cosas humanamente. Lo has hecho con tu esfuerzo, con tus habilidades, pero no lo has hecho de acuerdo a la voluntad del Señor. No lo has hecho de una manera que no dejas que el Señor te direccione. Lo haces porque eres sabio en tu propia opinión, porque no se le puede decir nada. La persona conoce, ya sea él o ella, todas las áreas de la vida perfectamente, que no necesita no necesita consultar a nadie. Entonces, cuando aquí dice que lo has hecho con tus fuerzas humanas, cuando dice el Señor que lo debemos de hacer con su Santo Espíritu, dice Él, no es con tus fuerzas, no es con tus fuerzas. ¿Y cuántas cosas podemos hacer con nuestras fuerzas? Con nuestras fuerzas nosotros podemos hacer un templo, podemos hacer 2, podemos 3, 4 y hacer muchos edificios humanamente, ¿sí? Pero direccionado por el Espíritu Santo, que tengamos la comunión con la intimidad con el Espíritu Santo en las cosas que vamos a hacer. Por eso dice otro pasaje, Señor, si el día de mañana, si Dios quiere hacer esto o aquello según la voluntad de Dios, pero muchas veces nosotros nos levantamos, o a veces la persona se levanta sin darle gracias a Dios y con la misma se va. Y hace sus fuerzas humanas, han ratito dolores de cabeza, han ratito problemas. La pregunta es, ¿cuándo consultó al Señor? Porque muchas veces dicen, yo no necesito nada. Y esto muchas veces, este tipo de predicaciones, algunos, no a todos, a cuando la persona tiene profesión, le cuesta trabajo reconocer esto, porque piensa que es por su título. El título no te sirve, hijo, te sirve aquí nada más para la tierra. El documentito que te dieron a ti, esas personas allá en la universidad, te sirve para la tierra. Pero el Espíritu es verdad. Y por eso dijo el Señor Jesús, yo soy el camino. ¿Yo soy el qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros dejamos que Jesús entre, Él nos va a direccionar. Él nos va a direccionar. Vamos a hablar palabra de verdad y no de mentira. Por eso es necesario que cada uno de nosotros, cuando dice aquí en el versículo, solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Entonces, yo te quiero llevar al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos. Cuando una persona que es muy orgullosa, que tiene mucho ego, las consecuencias que le pueden venir. Para esto voy a utilizar la Biblia versión textual hebraica. Capítulo 8, Romanos 8, dice aquí en mi título, viviendo libres del dominio de la mala inclinación. Cuando tú tienes el ego, cuando tú tienes el orgullo, y ahí lo que estás tú teniendo es una mala inclinación, es un antifruto. Dice el versículo 5, dice, porque los que están sujetos al poder de la mala inclinación. ¿Qué es la mala inclinación? Es la concupiscencia, es el hombre viejo, es los deseos de la carne. El orgullo es un deseo de la carne, el ego es un deseo de la carne. Dice, porque los que están sujetos al poder de la mala inclinación, tienen un poder, pero es un poder derrotado, hijo. Y es un poder que si la persona no se aviva, se va a hacer daño él mismo, ella misma. Dice, piensan solamente en las cosas de la carne, pero los que están sujetos al dominio del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque tener la mente bajo el dominio de la mala inclinación es muerte,
porque tener la mente bajo el dominio de la mala inclinación es muerte, muerte espiritual y muerte física. Dice, pero tenerla bajo el dominio del Espíritu es vida y es paz. Es vida y es paz. Entonces, dice el versículo 7, por cuanto los designios de la mala inclinación es de continuo enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que no puede haber dos simientes en un cuerpo. O es la simiente de Dios o es la simiente del diablo, pero no hay un pedacito del diablo o un pedacito de Dios, hijo, porque cuando Dios te embiste de poder, te embiste desde la cabeza hasta los pies. Dice versículo 8, los que viven teniendo la mente bajo el dominio de la mala inclinación no pueden agradar a Dios. Dice, no pueden agradar a Dios. Versículo 13, porque si vivéis haciendo la voluntad de la mala inclinación, estás a un paso de la muerte eterna. O sea que en cualquier momento, a través de un paro cardíaco, si no dejaste el orgullo, si no dejaste el ego, pero venías a la iglesia, ofrendabas, ayunabas, sí, pero había esa área oculta en tu vida que no la soltaste, de acuerdo a la palabra, la persona se va al infierno. Por eso Deuteronomio 28 explica claramente bendiciones de la obediencia. Y a partir del versículo 14 o 15, luego dice ahí, si no es bendición, ¿qué cosa lo que va a tener? Maldición. No hay un término medio. O tienes bendición o tienes maldición. Por eso aquí te habla de la mala inclinación. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Entonces, todo lo que tú vayas a hacer, ¿sí? Todo lo que tú vayas a hacer, o del momento que te convertiste, se cree que tú te diriges todo por el Señor. Pero si hay cosas que tú no lo has dirigido conforme a la guía de su Santo Espíritu y lo has hecho por otros medios, por eso quizás hay cosas que te han salido mal. Quizás por eso hay cosas en las que te has endeudado. Quizás por algo hay cosas en las que te has enfermado. Porque a veces uno piensa, yo no necesito a Dios para hacer esto. Dice la palabra que todos aquellos que buscan la guía del Espíritu de Dios, estos se constituyen en hijos de Dios. Y en el libro de la segunda, tercera de Juan dice, y ahí explica quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son los hijos. Y ahí habla también de aquella persona que miente, una persona que no ha muerto al yo, es una persona que miente, una persona orgullosa, es una persona que también miente. El común denominador de ellos y otros puntos es la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? El diablo. Entonces, vamos a el libro de Gálatas. Tú me dirás, pastor, pero aquí me habla usted del poder de la mala inclinación. Entonces, yo te voy a decir ahora qué es lo que marca, de acuerdo a esta Biblia, a qué le llama la mala inclinación. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Dice en mi título, las obras de la mala inclinación. ¿Cuál dice en el tuyo? Las obras de la carne. Entonces, las obras de la carne y las obras de la mala inclinación, ¿a qué te estás inclinando? A esas cosas malas. Entonces, vamos a definir cuáles son esas cosas, ¿sí?, que habla en la palabra. Las obras de la mala inclinación, dice, digo pues, andar según el Espíritu y no satisfagas los deseos de la mala inclinación, porque el deseo de la mala inclinación es contrario
a los deseos del espíritu, y los deseos del espíritu contra la mala inclinación. Y estos dos principios se oponen mutuamente, se oponen mutuamente. Entonces, hijo o hija, y personas que me estás viendo por internet, cuando nosotros nos dejamos guiar o le pedimos al Señor que nos guíe a través de su Santo Espíritu, y cuando tomamos de decisiones que no pedimos la guía, aquí dice que hay oposición, y el primer conflicto lo vas a tener en tu interior. Yo no necesito ayuda, yo no necesito a Dios, y ahí va a estar durante cuánto tiempo, durante cuántos meses, durante cuántos años. ¿Por qué? Porque puede ser que sea un esposo orgulloso, una esposa orgullosa, o hijos orgullosos, ¿sí? En cualquier área del cristiano que no le dé al Señor de completo el control. Por eso dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, cuando nosotros le entregamos el corazón, todas las áreas, pero si uno se queda con dos o tres que sabe de antemano, como diciendo secularmente, mientras me traten bien, yo seré bien, pero el día que me regañen, yo me enchincho. Y ahí se te va a conocer la verdadera personalidad, ¿sí? Entonces, dice aquí en el versículo, dice el 17, el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis entonces bajo el legalismo que ha venido por una interpretación torcida de la ley divina. Dice que ha venido por una interpretación torcida de la ley divina, y evidentes son las obras que resultan cuando obedecemos la mala inclinación, las cuales son: número 1, infidelidad matrimonial, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, apostasías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, sobre las cuales de antemano os digo, como lo he dicho antes en otras ocasiones, que los que practican tales cosas no heredarán de Dios. Entonces, cuando la persona está en una de estas áreas que no le ha entregado el Señor por orgullo, por su ego, dice la palabra que si esta persona llega a morir, dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces, si no van a ir al cielo, ¿a dónde van a ir? Al infierno. No hay término medio, no hay purgatorio. Dice el versículo 22, mas las obras que resultan cuando obedecemos del Espíritu son evidentes. ¿Cómo dice que son? Evidentes: amor, gozo, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay nada prohibido en la ley divina para ustedes. Entonces date cuenta, hijo, que aquí, por eso en el versículo 16, cuando el Señor habla las obras de la mala inclinación, desafortunadamente hay muchos cristianos allá afuera, no aquí el caso de la iglesia, el tabernáculo, allá afuera hay muchas personas que se dicen cristianas y están en uno de estos puntos. Y saben que tienen que cambiar, saben que tienen que llevar ese problema a la cruz, pero no lo hacen, prefieren ocultarlo. Y pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, pero el Espíritu de verdad sí los conoce. Al hombre, al esposo, a la esposa podrás engañar, pero al Espíritu Santo no lo podrás engañar. Y la persona puede decir, yo conozco personas que dicen, caso del alcohol, yo ya el Señor me sanó del alcohol. Pasan 6, 7 años y vuelven a tomar. Y nomás el diablo los estuvo ahí calmado durante 7 años para que la esposa se calmara, pero ya después vuelve otra vez a tomar. Conozco personas del año 2000 para acá. Entonces es necesario que nosotros le entreguemos al Señor esa área, que verdaderamente el corazón, porque solamente Él lo puede hacer. Si no, lo que va a ocasionar desintegración.
espiritual, física, familiar. ¿En qué área quieres que se desintegre un área de tu vida? Vamos al libro de Ezequiel. Hay un ejemplo ahí en el libro de Ezequiel. Por eso, hijo, hija, si hay áreas que tienes que ser desarraigadas, hoy es el día, ¿sí? Si estás vivo, porque Dios te ha dado oportunidad para que hoy seas soltado en esa área del ego, en esa área del orgullo. Ezequiel capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, mensaje para el rey de Tiro. El rey de Tiro era tipo del diablo, hijo. Dice aquí en el versículo 1, después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste, soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar, pero eres un hombre y no un Dios, aunque te jactes de ser un Dios. ¿Cómo vemos aquí la arrogancia, el orgullo, ¿sí? En que este rey de Tiro tenía? Por eso se dice que es tipo del diablo. Dice el versículo 3, te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto en ti. Con tu sabiduría y entendimiento has acumulado muchas riquezas, oro y plata para tus tesoros. Si tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas muy orgulloso. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, ya que te crees tan sabio como un Dios, haré que te ataque un ejército extranjero, el terror de las naciones. Ellos desenvainarán su espada contra tu maravillosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Te hundirán en la fosa y morirás en el corazón del mar, traspasado de muchas heridas. Te jactarás entonces diciendo, soy un Dios frente a un asesino. Versículo 11. Luego recibí del Señor otro mensaje. Dice, hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro, dale este mensaje de parte del Señor. Fíjate que en el primero le habla y en el segundo le dice un mensaje, entona este canto fúnebre. Dice, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornaliza, rojiza, peridoto verde, pálido, adularia blanca, berilio azul, verde y onís, jaspe y verde. Versículo 14, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián, que antes se llamaba Lucero. Dice, tenías acceso al monte santo, o sea, que fue una persona desleal. Por eso Dios castiga dentro de los hijos de Dios cuando los hijos son desleales al Padre. No es contra mí, es contra Dios el que castiga la deslealtad. Si lo hizo aquí con este ángel que se llamaba Lucero, ¿tú crees que no lo va a hacer con cualquier otra persona? Dice, versículo 14, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián, tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego.
tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió. Entonces es el orgullo y la belleza que a veces atacan a varones y a mujeres, hijo, que son sabios en su propia opinión, pero de acuerdo a la Biblia, como esta es palabra de Dios y si es la palabra para los hijos, se refiere a aquellas personas que no le han entregado el orgullo. ¿Sí? Y de acuerdo a la palabra, van a terminar mal. Hasta Dios quiere que se humillen, que sean sinceros, para que Dios pueda entonces, cuando ya le entregan su corazón, Dios va a tratar con ese hombre, con esa mujer en esas áreas. Pero mientras, no, yo no lo hago, yo no, y yo no, y yo no, se vuelve yo la persona, ¿sí? Porque no quiere estar abajo, quiere estar arriba. No quiere estar abajo, quiere estar arriba. Por eso se vuelve como yo. Y son personas que exigen mucho, demandan mucho. Dice aquí, versículo 17, tu corazón se llenó de orgullo. Debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a ceniza en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Mira lo que el Señor hizo con este ángel que le había dado, dice en el versículo 15, la facultad de andar cerca de él. Eras intachable en todo lo que hacías, ¿sí? Tenías acceso al monte santo. Dios te ha dado acceso, ¿sí?, a que nosotros lleguemos a través de Jesucristo al lugar santísimo. Pero si nosotros no aprovechamos, si nosotros esa facilidad o acceso que Dios nos dio a través de Jesucristo, que ya no fue nada más para los judíos, sino también para los gentiles, si nosotros no aprovechamos ese acceso, entonces ¿a cuál acceso estamos? ¿A cuál nos dirigimos? Entonces, cuando la persona no quiere reconocer, es necesario que vaya a un verdadero arrepentimiento. Vamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías dice el título: llamamiento al arrepentimiento verdadero. Dios quiere que la persona, cuando viene a los pies del Señor, que venga con un arrepentimiento verdadero, que no venga con un falso. Isaías capítulo 1, versículo 10. Ya lo hemos leído en la otra versión, Reina Valera, pero ahorita te voy a dar esta versión. Mira lo que dice: escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosas y falsos. Esto tiene que ver con la mala inclinación. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Por eso date cuenta, hijo, que Dios no escucha la oración del pecador. Nunca la va a escuchar del orgulloso. Nunca la va a escuchar de la persona, hombre o mujer, que sea muy egocentrista, que nada más está pensando en él, en ella.
aunque tenga 10, 15, 20, 30 años, pero si en esta área no se le ha entregado el Señor, Dios dice en su palabra que tiene una mala inclinación, y a los que tienen una mala inclinación, dice el Señor, no heredarán el reino de Dios. Dice versículo 15, cuando levanten las manos para orar, no miraré, aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios, quiten su pecado de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a ¿quién? Entonces, cuando tú eres una persona que el Señor te ha dado, que el Señor te ha bendecido, una de las cosas que vas a dar primeramente en la casa, también le vas a dar al prójimo. Y le vas a dar, entre más le des, el Señor te da a ti, entre más le des, y le va a dar a ti. Entonces, no puede haber una persona que diga, a mí me ha bendecido Dios, cuando ni le da a Dios y ni le da al prójimo. Entonces, si no se lo dio Dios, ¿quién se lo dio? A ver, ¿están estudiando de liderazgo? El diablo. Dice el versículo 17, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia, pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de los enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, mira, hijo, está tremendo lo que dice aquí el Señor. No tenemos nosotros, si ya decía un pastor, si te dijeron que cuando venías a los pies del Señor era cosa fácil, no, te engañaron. Es cuando más nosotros debemos estar alineaditos, ¿sí? Primeramente con Dios y luego con nuestro prójimo. Esto tiene que ver con la cruz de Cristo. Mucha gente allá afuera dice que carga su cruz, pero ni tiene comunión con Dios y ni ayuda a sus semejantes de ninguna manera. Primero ella, primero él. Y cargan una cruz como de 1 metro, diría el santo enmascarado de plata, como si lo fueran a matar a un vampiro. Pero ellos son a gusto así. Entonces, ¿de qué te sirve que cargues esa cruz? Porque la cruz, la línea horizontal, es tu acercamiento hacia el prójimo, y la vertical es tu acceso a Dios. Eso es lo que significa. Entonces, mucha gente lo tiene, pero no hace ni una ni otra cosa, y eso se le llama religión. ¿Sí están aquí? ¿O ya se fueron? Dice versículo 20, dice el versículo 28, pero los rebeldes y los pecadores serán destruidos por completo, y los que abandonen al Señor serán... dice en otra versión, mejor no me hubieras conocido, porque te va a ir peor. Entonces, si ya el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas, ¿sí?, al reino sobrenatural de Él, nosotros tenemos que vivir conforme al reino, conforme a la fe que el Señor que nos has dado. Por eso dice el Señor, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si Dios te ha prometido que te va a dar, que te va a ayudar, que te va a sacar de esa situación, de ese problema, tú debes de seguir preparándote, aunque las circunstancias físicas digan lo contrario, quizás por unos 15 días, 1 mes, 3 años, pero siga adelante, siga adelante, siga adelante. Llegará el tiempo que Dios físicamente te va a dar la victoria, aunque espiritualmente ya la tienes. Amén. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Dice, Satanás fue expulsado del cielo a causa del orgullo, porque Dios no lo tolera. Dios no tolera a una persona orgullosa. Dios no tolera a una persona orgullosa, sea hombre o sea mujer, sea joven también. ¿Sí?
El orgullo, una característica, dice, de una persona orgullosa, dice, el orgullo no permite que la persona se arrepienta. Por eso cuando aquí hablamos en Isaías que habla llamamiento al arrepentimiento verdadero. Por eso cuando dice aquí, oye, me vienes a traer ofrenda, vienes a hacer como apariencia de piedad. ¿Y qué dice el Señor? El incienso de tus ofrendas me da asco. Porque ya sabes que hay un área en tu vida, incluso que a lo mejor tu esposa, tu esposo no la conoce, ¿sí? Y tú has vivido en esa cautividad, aparentemente no, engañando a tu ser querido, pero a Dios no lo puedes burlar. Y cuántas personas que dicen que son cristianos, que vienen y dejan ofrenda, vienen y trabajan en las iglesias, pero dice el Señor, tus ofrendas me dan asco. Ahora, no te enojes conmigo, eso está en la palabra, yo no la escribí. ¿Sí? Por eso dije claramente, dejé por hoy la versión Reina Valera y tomé la nueva traducción viviente. Entonces, el orgullo no permite que la persona se arrepienta. El orgullo nunca reconoce el error ni pide perdón. Una persona orgullosa nunca reconoce en dónde regó el tepache, hijo. Conozco personas que hicieron mal y no reconocen y tampoco piden perdón. Tampoco piden perdón. Entonces, pues, diría el siervo, déjala, ignóralo, y ojalá nos veamos en el cielo. Pero si la palabra que es como martillo no la ha quebrantado, Dios va a utilizar otro instrumento, quizás para quebrantarlo, porque Dios no quiere que se pierda su alma. Y si Dios utiliza a través de un familiar, de ser más querido, lo que más ama a esta persona orgulloso, lo que más es egocentrista en su yo, y si en esas cosas, si lo hizo, hijo, con Nabucodonosor, que no lo haga con cualquiera de las otras personas, ¿sí? Que él decía que él no necesitaba para nadie, que él no tenía necesidad de nada, y como este rey, ¿sí? Dios lo humilló hasta que reconoció quién era el Rey de Reyes y señores. Entonces, no queremos que nadie, al menos de aquí de la iglesia, ni persona que tú me estás viendo por este medio, si Dios te puso en tu corazón ver esta prédica, y si tienes en esta área, yo te invito que mejor se la entregues al Señor. Claro que hay, mientras la persona está vivo, hay esperanza, pero Dios lo que quiere es sinceridad, que haya en la persona un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas personas se bautizan y siguen en la misma situación? Dice la palabra, el que creyere. Primero cree la persona en el Señor Jesucristo, que lo trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de los cielos. Dice, el que creyere. ¿Ya creyó? ¿Cuál es el siguiente paso de esta persona que creyó? Ser bautizado. No se lo obliga, pero ese es el segundo paso, que se bautice. Y ya después, cuando sea bautizado, entonces ya viene la preparación sobre ella, pero ya hizo los dos puntos principales. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero ¿cuántas personas nomás quieren creer? Y porque la familia o el que dirán, si viene el Señor de acuerdo a la palabra, hijo, te quedas porque te quedas. Porque la palabra de Dios dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿De quién? Del engaño del diablo. Entonces, cuando la persona no se quiere bautizar, es porque tiene una o dos o varias áreas en su mala inclinación. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, tú tienes el deseo, el anhelo de bautizarte, el dejarte de ser ya sin vergüenza por tantos años, porque la misma palabra te desnudó, y ahora vienes y reconoces que Jesucristo es tu Señor, que después de vivir 15, 20 años de una manera, precisamente cuando teníamos el otro espíritu, y cuando viene el Espíritu de Dios, y Dios escribe tu nombre en el libro de la vida, Dios te acepta como un hijo. Pero quiere que arrepentimiento sea verdadero. Por eso dice en Isaías capítulo 1, llamamiento al arrepentimiento verdadero. Porque si hay un verdadero, también anda un falso.
Como hoy en el país que anda una persona de blanco también ahí. ¿Y cómo va la gente para allá? Donde va Vicente va la gente. Y él decía el otro día que él viene a recibir de la gente. Ah, entonces no viene a dar, viene a recibir de la gente, a conocer a la gente. Entonces no ha leído la Biblia. Entonces, ¿por qué las palabras que él dice, la gente lo tiene como infalible, que todo lo que él diga, pues eso es decretado 100%? Pero Dios no dice eso en su palabra. Por eso te vuelvo a repetir, el orgullo en la persona no permite que la persona se arrepienta. El orgullo en una persona nunca reconoce el error ni pide perdón. El orgullo tuerce en la persona la verdad. Hay ocasiones que lo distorsionan. Tuercen la verdad con tal de que él o ella queden bien. No importa, se lleva unos cuantos, si es posible, de la familia física o espiritual, pero él o ella tiene que quedar como el diablo, intachable. 4. El orgullo separa al hombre del Padre Celestial. Estas personas, dice, el orgullo separa al hombre del Padre Celestial. En otras palabras, que cuando nunca se van a querer acercar a la autoridad, hijo. Son las personas que van a andar como el charquito, sacando vueltas. Si tú sacas vuelta como padre, como madre, tus hijos van a hacer lo mismo también. Van a sacar vuelta porque no tienes autoridad. Y en esa tolerancia que tú has sido permisible, esta misma tolerancia te va a destruir, tarde o temprano te va a destruir. Por eso, si dijo el Señor que este es el día, hoy es el día para aquella persona que si está aquí y nos ve por el medio, ese espíritu de orgullo, ese espíritu de ego, de arrogancia, de altivez, se vaya definitivamente. Recuerda que estamos en el año del jubileo y Dios quiere a su iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Amén. Dice, el orgullo protege lo que Dios quiere destruir. El orgullo protege lo que Dios quiere destruir. En otras palabras, mientras tú sigas o este tipo de persona sigue de terca, ¿sí? Dios quiere destruir esa área. El orgullo fortalece lo que Dios quiere debilitar. El orgullo fortalece lo que Dios quiere debilitar. Por eso lo único que autoriza a Satanás para atacar a nuestra vida es nuestra desobediencia y falta de muerte al yo. Repito, por eso lo único que autoriza a Satanás para atacar nuestra vida es nuestra desobediencia y falta de muerte al yo. ¿Cómo conocemos a una persona con estos puntos? Y te voy a dar dos más, que es una persona que se mantiene en el yo, que aparte de ser orgulloso, se alaba a uno mismo. Nadie le está preguntando, pero él o ella, él mismo se alaba. Dos, siempre quieren sobresalir de los demás. Tres, son autosuficientes. ¿Qué es autosuficiente? Dan la impresión que se saben todas las cosas. En el área del amor, en el área del respeto, en el área sexual, todo lo conocen. A eso se le llama que este tipo de persona es autosuficiente, no necesita corrección, no necesita ya ni incluso que ya las prédicas, ni siquiera repasarlas, ya no lo necesita porque ya se lo saben. Vamos a Mateo 12. Mateo capítulo 12. Ahora entiendo por qué el Señor cuando hablaba de este versículo, y hoy se lo voy a compartir en esta versión,
Mateo 12, versículo 43 al 45. Hace rato estamos hablando de los deseos de la mala inclinación, que los que estén en los deseos de la mala inclinación no verán el reino de Dios. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Versículo 43. Y también hablábamos de que nosotros debemos de ser dirigidos por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios, porque si lo hacemos por el otro Espíritu, dice, estos se oponen. Y la persona va a tener luchas en su vida personal, en su vida espiritual. Dice, pero mira el versículo 43, cuando un espíritu maligno, ya sea el de orgullo o el del ego, los dos son espíritus malignos. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, del modo que regresa y se encuentra su antigua casa de tres maneras: vacía, barrida y en orden. Vacía, barrida y en orden. ¿Sí? ¿En qué se refiere a barrida y en orden? A que la persona, por ejemplo, que se dice cristiana, si ya aceptó el Señor, si ya se bautizó, ya se afirmó, ya se discipuló, ¿sí? Sabe lo que es el orden, ¿sí? Barrió todo aquello sucio que había en su interior. Pero dice que el cuerpo, pero dice que la casa está ¿cómo? El problema dice que aquí dice que la casa está vacía. Dice, entonces cuando encuentra la casa vacía, ¿sí? Entonces, ¿qué espíritu va a tener? Dice ahí, cuando está la casa vacía, ya no está el Espíritu Santo. Dice, entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces estas personas quedan peor que antes. Y entonces estas personas quedan peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. O sea que cuando la persona ya conoce al Señor y está jugando a ser cristiano, y aquí nada más te estoy hablando de 2 espíritus, pero ¿cuántas veces una persona puede tener el espíritu de rebelión? ¿Sí? El espíritu de mentira, el espíritu de los vicios. Dice que cada uno de ellos va a buscar 7. Y si la persona tiene 5 espíritus y cada uno va a buscar 7, ¿cuántos serían? A ver, échenle cuenta. 45. 55. Entonces se entiende que dice la palabra, no lo inventé yo, y dice que su estado es peor. Porque Dios te trasladó, entiende, hijo, te sacó de lo sucio a lo limpio. Y uno dice, por eso dice que debemos de vivir de una manera sobrenatural, sí, aunque las circunstancias dicen lo contrario, pero yo sé que mi Dios suplirá todas las cosas que nos falten, sí. Yo sé que todo esto es un proceso, es un tiempo nada más, pero mientras yo oro, yo me humillo al Señor y estoy ante su presencia, busco la intimidad con Él. Él acá me quita muchas cargas en el área financiera, en el área familiar, sí, en el área personal, me va a quitar enfermedades, situaciones incluso a veces de tu familia, porque no nada más lo va a hacer contigo, quizás cosas de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tus hijos, de tu compañero de trabajo, porque hay un punto de contacto ahí en la intimidad. Entonces date cuenta que por eso, como el Señor te quiso limpio y te trasladó de un lugar a otro espiritualmente, ¿sí? Por eso dice que Él te deja limpio cuando venimos a los pies del Señor, pero ya tú decides de acuerdo a tu mala inclinación, ¿sí? No sé, dice ahí que entonces esos espíritus van a buscar a otro. 35, 40, ¿sí? Y dice, y su estado
es peor, su estado va a empeorar. Por eso, conoces a alguna persona que se dice cristiana y anda ahí titubeando y todo eso, ¿cuántos demonios no tendrá, hijo? Se opone a la autoridad. Entonces, no ha conocido de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible? Dice esta versión, y busca a otros 7 espíritus más malignos que él. Entonces, si el espíritu de drogadicción se fue y regresa y trae otros 7 más malignos que él, dice que su estado va a ser peor. Si tú y yo estamos, yo aquí al frente del púlpito, tú sentado, es porque hay algo en común que nos une, que es el Espíritu de Dios, y que conocemos que hay un Dios Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, y que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque dice en su palabra que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, y porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí en la cruz. Y que sabemos que de acuerdo a la palabra, que un día Él va a regresar a las nubes, y después Él va a bajar a las nubes y de ahí se va a llevar a su pueblo. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Entonces, dice, no hay problema que la casa esté barrida y en orden. El problema es que está desocupada. El diablo volverá a buscar morada en esa casa porque está vacía. Es responsabilidad del creyente cuidar su vida espiritual, dejar que Jesús sea su Señor de todo, de todo, de todo. No es responsabilidad de tu esposa, no es responsabilidad de tu esposo. Recuerda, hijo, que la salvación es personal. Hay cosas que en ciertas áreas tu esposa te va a ayudar o tu esposo te va a ayudar, ¿sí? Pero al final de cuentas las consecuencias de tu mala inclinación, aparte que la vas a pagar tú. Dice la palabra, una casa dividida, la van a pagar los hijos. Entonces, ¿qué necesitamos ante esa situación? ¿Sí? Humillarnos más en la presencia del Señor y Señor, quítame este orgullo, quítame este ego, hoy lo entrego, porque yo quiero ser salva. Dice de acuerdo a la palabra, te lo leí hace rato, que este tipo de personas no tendrán acceso al cielo. El egoísmo siempre será el obstáculo más grande para hacer la voluntad de Dios y comprometerse con Él. Repito, el egoísmo será el obstáculo más grande para hacer la voluntad de Dios y comprometerse con Él. Señor, sí voy a hacer a tal hora, pero no lo hacen a esa hora, porque están pensando en Él, en ella, en él, en ella, y pasan un montón de excusas. Entonces, así no le podemos servir al Señor, hijo. ¿Por qué cuando allá al faraón en tu trabajo secular, yo siempre lo he dicho desde hace años, ¿por qué no llegas tarde allá a tu trabajo? ¿Por qué no te enfermas allá a tu trabajo? ¿Por qué no le dices a tu jefe, ¿sabe qué, jefe? Me dio diarrea y no voy a ir ni el lunes y martes. Y al señor acá en su casa, si le avisa al ministro, le avisa al mentor, no voy a hablar porque tengo este problema. Ni avisan. Se vuelven arrogantes. Total. Somos una comunidad, hijo. Y yo creo que ahorita ya ha sido entendido que porque el Señor quiere una comunidad, porque somos luz. Y vamos a ir a dar luz a otra comunidad que está en oscuras. Pero para eso necesitamos nosotros juntarnos como el cuerpo de Cristo, porque hay una cabeza, unas manos, unos pies, unos riñones, cada quien en el área que el Señor, vamos a ir como equipo a aquel lugar, al lugar donde el Señor nos da. Pero si en la persona no entiende que debemos de trabajar en comunión y quiere ser sabio en la propia opinión, ese es un espíritu de orgullo. ¿Se va a ir al cielo de acuerdo a la palabra? No, nosotros lo amamos, lo amamos a él o a ella, lo queremos, pero ya no lo podemos obligar. Entonces, que tenga un encuentro con el Señor o a ver qué es lo que el Señor va a hacer en esta persona. Por eso dice, el egoísmo siempre será el obstáculo más grande para hacer la voluntad de Dios y comprometerse con Él. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7.
Dios quiere que nosotros tengamos, con la ayuda, con los frutos del Espíritu Santo, que son 9, 3 para con Dios, 3 para con nosotros mismos y 3 para con nuestros semejantes, ir avanzando en cada una de esas áreas, ¿sí? Porque si no nos vamos, si no nos inclinamos. Mira, te voy a leer esta versión, capítulo 7, versículo 13. Procurar ir por la entrada estrecha, porque ancha es la puerta espaciosa, es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos dice que son? 4. Muchos. O sea, de 1,000,000, ¿serían cuántos? No, 700,000, 800,000. De 10, ¿cuántos serían? 7, 8, porque son muchos. O sea, es mayoría. Dice, pero estrecha es la entrada y angosto es el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Dice, y pocos son los que la encuentran. Aquí ya está dando el Señor para que la persona se defina. ¿Quieres trabajar en mi reino o no quieres trabajar? Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Mira que aquí en el libro de Mateo habla que hay falsos profetas. Y qué bueno que habla de los falsos profetas, porque si habla de los falsos quiere decir que también hay buenos. Entonces no se ha quitado los profetas, el Señor no los ha quitado hasta el día de hoy. Dice, de los cuales vienen a nosotros camuflados de oveja, mas por dentro son lobos voraces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se reconocen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así pues, un árbol sano trae consigo buen fruto, pero un árbol que se ha dañado lleva un fruto que no sirve. No puede un árbol sano llevar un fruto dañado, ni un árbol dañado llevar un fruto sano. Y todo árbol dañado no produce fruto sano, es cortado y echado en el fuego. Por tanto, por el tipo de fruto que lleven, los conoceréis. ¿Cómo vas a conocer a esa persona, a ese hermano o a esa hermana, si te quiere a través de ese orgullo engatusar o ensalzar? Espíritu de Jezabel, espíritu de dominar, controlar. Por sus frutos, hijo, por sus frutos, apréndelo. Y mira lo que dice el versículo 21. No todo el que me repite continuamente, Adonai, Adonai, entrará al reino de los cielos. Dice, no todo el que me repite continuamente, Adonai, Adonai, entrará en el reino de los cielos, sino los que han tomado la decisión de vivir cada día. Sino los que han tomado la decisión de vivir cada día lo que agrada a mi Padre Celestial, que está en el cielo. Entonces, sino los que han tomado la decisión de vivir cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No es que vas a estar aquí en la iglesia estos 7 días. Dios sabe que tienes que hacer un trabajo en tu casa, tienes un trabajo secular, pero la comunión con Él debe ser todos los días, en la intimidad con Él. Por eso dice en el 22, muchos me dirán en aquel día, Adonai, Adonai, ¿no profetizamos usando tu nombre? Y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran, y en tu nombre ordenamos que se hicieran milagros. Recuerda que la palabra de Dios y el nombre de Jesús tiene poder. Tú puedes venir aquí a hacer cualquier tipo de trabajo dentro de la iglesia. Señor, yo iba a la oración del domingo. Señor, yo iba a la oración del viernes. Señor, yo iba a evangelizar. Señor, yo iba a apoyar allá en la construcción. Yo iba allá a limpiar. Y yo iba, y te vuelves yoyo. Pero mira lo que dice el versículo 23. Pero entonces les diré en su propia cara. Dice, pero entonces les diré en su propia cara, nunca tuviste una relación íntima conmigo, apartaos de mí, violadores de la ley. Pero entonces le diré en su propia cara, nunca tuviste una relación íntima conmigo, apartaos de mí, violadores de la ley. Fueron aquellas personas que venían a la iglesia, le hablaban a las personas, hicieron todo humanamente, pero nunca se arrodillaron
a ese tipo de personas que se dice cristiana, de 5, 10, 30, 40 años, porque entonces nada más lo hizo. Acuérdate que te leí el versículo que dice, no es con tus fuerzas físicas, ¿sí? Sino es con mi santo Espíritu. Entonces cada uno de nosotros de manera individual debe de haber ciertamente oración familiar, oración matrimonial y oración individual. Y la que el Señor quiere es la individual, hijo. Es la individual. Y ahí en esa intimidad que tú tienes del Señor, Dios te va a abrir puertas. Si no tienes trabajo, cualquier situación, sí, pero quieres tener, pero Él anhela que tengas una comunión. Pero la persona que no tenga esa relación, ¿no vimos el otro día que lo aplicaba el apóstol, que es como una relación sexual que después de unos días o meses da fruto? ¿Cuál va a ser el fruto de la relación del Padre sobrenatural y tú como hijo? Dios te va a bendecir porque es su deseo, es mi deseo. Pero si no tengo comunión, más bien, si tú no tienes comunión conmigo, nunca me hablas, es porque no me necesitas, te vuelves una persona orgullosa. Así seas pastor, ministro, en cualquier área, dice la palabra, busca y hallaréis, y el que haya, encuentra. Pero si no nos arrodillamos de manera individual y queremos componer todo el mundo, queremos hacer cosas humanamente, irnos a pie a la ciudad de Villahermosa, 27 kilómetros, orando, sí, pero va a decir el Señor, yo no te mandé. Yo no te mandé a estar construyendo el templo, yo no te mandé a trapear, yo no te mandé primero la relación, porque cuando ya entonces tengas la relación con Él, vas a venir aquí como soldadito y siempre vas a tener tú un buen aspecto, una buena atención para con tu prójimo, y cuando se te llame la atención, se te va a resbalar, ¿sí? No que a otros se les llama la atención y lo primero que hacen, como los cohetes, y allá truenan, ¿sí? Entonces digo, no, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, todo esto es visible. Entonces, date cuenta de este versículo, cómo lo dice. Entonces, dice, por eso la muerte de Jesús en la cruz fue un camino de doble vía. Uno, Cristo murió por nosotros tomando nuestro lugar en la cruz. Y la segunda, ahora para completar ese intercambio, ahora nosotros morimos por Él. Primero, Cristo murió en la cruz por nosotros y ahora nosotros morimos por Él. Ese es el intercambio, eso es lo que significa también la muerte de cruz. Dice, si tomamos la cruz en ambas direcciones, donde hay un intercambio de vida, podemos entender los 3 mandatos divinos que incluyen la comisión de Cristo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 2, y ir por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cada uno en el área que Dios lo ha compuesto. El trabajo de las ovejas es traer más ovejas. El trabajo del pastor es preparar las ovejas, ¿sí? Entonces, hijo, vamos a ir a un lugar donde hay tinieblas, y nosotros como comunidad, esa Biblia te habla, cuando se refiere al pueblo, te habla la comunidad de Éfeso, la comunidad de Corintios. Entonces, la comunidad del tabernáculo irá a otro lugar a hacer luz, pero para eso tú ya tienes que ir preparado, tienes que ser una persona osada de estarle hablando y diciéndole a la persona, arrepiéntete, porque el Señor de los cielos ha llegado a tu casa, ha llegado a tu vida. Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, pero para eso quiere un pueblo preparado. Te voy a dar 3 puntos de consecuencia cuando la persona, consecuencias de no negarse a uno mismo. Te voy a dar 2. Habrá muchas, pero yo te voy a mencionar 2. Una, se torna la persona insensible a la presencia de Dios. Se torna la persona insensible a la presencia de Dios.
Número 2, se vuelve la persona mecánica y rígida en todo lo que hace. Se vuelve la persona mecánica y rígida en todo lo que hace. Hoy va a trabajar, bueno, mañana lunes va a trabajar, llega a su casa, ¿sí? Hace lo mismo del lunes, el miércoles viene al servicio y hace lo mismo lunes, martes y miércoles. ¿Y qué frutos realizó de manera para el Señor para venírselos a traer el domingo? ¿Cuáles van a ser los frutos? Le hablaste a una persona del evangelio, ¿por cuántas personas allá oraste? Mire, hijo, que ya se ha delegado la autoridad en ti y Dios te la ha dado porque tú estás bajo sujeción de que tú vayas y ores por los enfermos. Este no es nada más trabajo de los pastores. Va a haber puntos en que a mí me va a tocar en mi vida y también te va a tocar en tu vida. Mucha gente allá afuera dice, háblenle al pastor para que venga a orar. No, para eso estamos preparando una iglesia para que tú lo hagas, para que aquella persona en el camión, en la escuela, en el trabajo, que veas a la persona que ahí está enferma, tú declaras la palabra espíritu de muerte, te va fuera. En el nombre de Jesús, yo ato espíritu de muerte, te va fuera y declara tu cuerpo vida, porque eso vino Jesucristo, a hacer vida. Pero tú tienes que hablar la palabra, tú tienes que declarar la palabra. Pero si te vuelves tímido, sí, y dicen, no, pues yo soy un líder y mañana voy al templo. Sí, pero ¿y a qué vienes? Sí, porque el Señor manda, pero los frutos están afuera. Entonces tú el domingo, tú le debes de darle al Señor, no a mí, el resultado del trabajo que hiciste durante la semana, si no se vuelven mecánicamente. Yo creo que a estas alturas, mínimo una mujer debería de tener otra mujer para el retiro. Desde diciembre se avisó. 30 días de diciembre, si no contar el 31. Enero, 30 días, son 60. Hoy estamos a 14, 74 días. ¿Qué has hecho desde hace 74 días que se convocó para el retiro de mujeres? ¿O has venido mecánicamente nada más a la iglesia a trabajar? Puedes venir a trabajar, puedes venir a participar, puedes venir a ayudar a hacer la comida, puedes venir a sacar la basura. Pero si también no tuviste intimidad con el Señor, Dios le llama a eso obra muerta. Y estás en peligro de irte al cielo. Por eso dice la palabra, por sus frutos le conoceréis. Por eso no cualquiera llega a una iglesia apostólica, hijo, porque no quiere ser corregido. En otras iglesias lo que van a hacer, nada más te van a dar por tu lado, nada más te van a dar palmaditas en tu espalda. Y síguelo haciendo. ¿Sí? Mientras traiga los diezmos y las ofrendas y los pactos, pero lo demás síguelo haciendo. No se confronta al pecado. Tú debes de amar lo que Dios ama y te debe de molestar lo que Dios aborrece. El pecado se llama pecado. ¿Sí? Son cosas que tú y yo tenemos que hablar la palabra, trazar bien la palabra. Por eso dice en el libro de Ezequiel, háblales a aquella gente, no importa que se enojen o te dejen de hablar. Sí, yo estaré delante de ti. Pero si no los quieres hablar, dice el Señor, pero los cobardes, ¿a cuántas personas nada más de enero para acá has tenido enfrente y no les has dicho, Jesucristo te ama? O cuéntale tu testimonio, pero ni siquiera eso, porque te da miedo, te da temor. Y dice la palabra, pero los cobardes no se refiere a los impíos, parejo. Aquellos que no han querido hablarle la palabra al Señor porque les da pena. A Jesucristo no le dio pena morir desnudo en la cruz, hijo, por ti y por mí. Cuando tú vayas a ganar un alma para el Señor y de repente ahí en la calle estás en pleno sol y tú le vas a decir, bueno, cierra tus ojos, o mira, mejor nos vamos allá de aquel arbolito, y en lo que vas de camino al árbol, el diablo mete sus cochinas manos y te va a decir, no, ya no voy. Tuviste la oportunidad, ahí donde le estás hablando, ahí lo debes de hacer, ahí lo que vayas a hacer, hazlo ahí en ese momento y entrégalo en ese momento al Señor, porque si no el diablo va a utilizar cualquier situación y se te va a ir. Y perdiste la oportunidad. Y el Espíritu Santo estaba con los ángeles. Habla hermano, porque Él necesita una persona física para que hablamos nosotros la palabra. Por eso dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Ya vamos a terminar. Dice las consecuencias y los beneficios. Un beneficio de morir a uno mismo.
se acelera en la persona su madurez espiritual. Cuando tú mueres a ti mismo, se acelera tu madurez espiritual. Entonces yo creo que aquí, más que nada, tú quieres beneficios y no prejuicios, hijo. Entonces, mira, hijo, que Dios ha hablado que precisamente ya en los últimos tiempos dice que la maldad va a empeorar. Entonces, ¿cómo nosotros como padres vamos a prepararnos a nuestros hijos si a veces hay apatía, si a veces hay flojera? Yo siempre he dicho esto desde hace 15 años, quizás que me convertí. No esperes a que un pariente se te enferme, se te muera, para que entonces sí lo hagas. Para que diga, ay, ¿por qué no le hablé ya cuando está la persona ahí en la caja? Es triste ver para un padre, ver a un hijo ahí en un ataúd. Costumbre y tradición, primero se van los padres, pero esa no es la ley de Dios. Y si Dios va a buscar los medios, por eso cuando dice, cuando me traes esa ofrenda, esa mala ofrenda, me da asco. Porque la pregunta es, ¿por qué le da asco? Porque no viene la persona en un verdadero arrepentimiento. Y yo creo que este es el día para que la persona, y tú que estás aquí, y tú que me estás viendo por medio del internet, ¿sí? Si hay esa área de ego, si hay esa área de orgullo, que el día de hoy sea desarraigada de tu vida completamente.